Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Idalí Obando. Yo soy dinamizadora en el programa de desarrollo docente de la universidad. Hoy les queremos compartir una charla y unos ejercicios sobre educación STEAM y cómo esta está relacionada con la innovación educativa. Para ello, invitamos al profesor Jaime Andrés Carmona, que es docente, investigador, ha sido investigador pues, en el tema, también es maestro en educación. Por acá está el profesor Jaime. Adelante, profe, si quiere se presenta. Hola, muchas gracias, Nora, por la invitación y por la presentación. Muy agradecido con los colegas que asisten a este encuentro, este diálogo. Realmente es como muy cercano entre todos los que trabajamos en la universidad y pronto un poco pensarnos esas nuevas tendencias, temáticas que llegan a nuestro sector, cómo poder pensarlos de otra manera, un poco más crítica, revisar las ideas que circulan en nuestro medio. De manera muy puntual, profesor de la Facultad de Educación, del programa Licenciatura en Física. Muchas gracias, profe, y muy bienvenido. Bueno, profes, entonces lo que queremos hacer hoy es hablar un poquito sobre este enfoque en educación STEM, ¿cierto? Y al final de la sesión hacer de pronto un ejercicio que nos permita analizar cómo podríamos entonces planear actividades que estén más enmarcadas dentro de este enfoque de educación. Bueno, y para iniciar, profes, entonces me gustaría que hablemos un poquito de las metodologías de enseñanza-aprendizaje activas. Últimamente se ha venido hablando mucho de este tema. Sabemos entonces que tenemos, por ejemplo, el estudio de caso, el trabajo por proyectos, la clase invertida, que también se ha hablado mucho de esto últimamente y sobre todo pues como con el tema de la virtualidad. Entonces, estas metodologías activas, ustedes creo que ya tienen pues como conocimientos previos sobre esto, y es que estas metodologías activas parten desde que ya no solamente se ve ese modelo de enseñanza-aprendizaje desde el docente hacia los estudiantes, como el docente, esa persona que tiene todo el conocimiento y lo lleva a sus estudiantes, sino que ellos también tienen ya unos conocimientos y que pueden poner en práctica y a través de la interacción, no solo con los compañeros, con los docentes, sino también con los ambientes de aprendizaje en los que se encuentran. Entonces hablamos de esas metodologías activas como un proceso interactivo que se basa en la comunicación, no solamente profesor-estudiante, sino que también puede ser entre los mismos estudiantes, que puede ser esa interacción también de los estudiantes con los materiales didácticos, con las estrategias didácticas que se están aplicando, y que todo eso entonces ayuda a que el estudiante sea como mucho más activo, que esté como mucho más implicado en ese proceso de aprendizaje. Bueno, por ejemplo, entonces tenemos, como les decía ahorita, la clase invertida, ¿cierto? Que se ha hablado mucho de la clase invertida últimamente. De pronto, profes, ¿ustedes tienen conocimiento sobre la clase invertida? ¿Saben algo de ello, de qué se trata, lo han aplicado? O alguna de estas que aparecen acá, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos. ¿Alguno de ustedes lo ha utilizado? Bueno, el profe Carlos nos cuenta por acá en el chat que no lo ha utilizado. Acá la profe Vanessa en el chat también nos cuenta que lo que se hace con estas metodologías es quitarle el protagonismo al discurso. Bueno, profes, entonces, por ejemplo, esta clase invertida, de lo que se trata es de que en la clase no se le dé todo el contenido, todo el discurso a los estudiantes, no de una manera como tan minuciosa, sino que se le dejan unas lecciones, se le dejan unas actividades, lecturas, de pronto que también vean videos, que hagan actividades por fuera de la clase relacionadas con el tema que se esté tratando, pero ya cuando ellos vienen a la clase, vienen ya con una información, y lo que se hace dentro de la clase entonces es más bien
planificar actividades que sean mucho más interactivas, que sean mucho más, más activas, ¿cierto? Que no sea simplemente ellos ahí recibiendo como el conocimiento, sino que ese conocimiento se construya de manera cooperativa con los estudiantes y el profesor siendo una guía. Esto es más o menos de lo que trata la clase invertida. Por acá la profesora Adriana Arango nos escribe en el chat, se leen materiales previamente y se discuten en clase. Exacto. Esa es una de las actividades que se podría hacer, ¿cierto? Dejar lecturas y hacer la discusión dentro de la clase, aclarar dudas. Por acá el profesor Jason nos dice, sí, el aprendizaje colaborativo desde la construcción del conocimiento, desde la indagación. Ajá, la construcción del conocimiento a partir de un taller guía. Muy bien, profes, correcto. Entonces, esta clase invertida tuvo como mucho auge cuando empezamos pues como con todo esto de la pandemia y la virtualidad, y entonces como, bueno, ¿cómo vamos a planear las clases? Porque ya no tenemos esa interacción y ese contacto con los estudiantes, entonces, ¿cómo las vamos a planear de manera que no sea simplemente llevar lo que hacíamos normalmente en una clase presencial, pero llevarlo e impartirlo a través de la pantalla, ¿cierto? Entonces, buscando como mucho más dinamismo en esas clases. Bueno, y tenemos el aprendizaje cooperativo. Pasa mucho que se habla de aprendizaje cooperativo y se habla también de aprendizaje colaborativo. Son muy similares, van muy de la mano, pero tienen unas pequeñas diferencias. En el aprendizaje cooperativo se tiene pues como un objetivo para que se trabaje en conjunto, con las interacciones que tienen que tener los estudiantes a través de ese trabajo que van a hacer en equipo. Esas interacciones el profesor ya las debe tener como muy bien diseñadas, muy bien pensadas, como que sepa qué tipos de interacciones van a tener los estudiantes en sus equipos de trabajo y a qué llevan esas interacciones, ¿cierto? Ese sería como el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje colaborativo también se trata de que los estudiantes realicen proyectos, actividades en equipo, pero esas interacciones ya no están tan minuciosamente planeadas, sino que uno permite que los estudiantes como que se asocien entre ellos, trabajen a su manera, obviamente uno sirviendo como una guía, pero ya esas interacciones no están tan minuciosamente planeadas. Se trata más, por ejemplo, en el aprendizaje colaborativo, de que uno como docente también observe y analice qué tipos de interacciones se dan entre los estudiantes. Y todo eso pues ayuda como a desarrollar sobre todo unas competencias y unas habilidades sociales. Bueno, y el aprendizaje basado en proyectos, tenemos también el aprendizaje basado en problemas. En el aprendizaje basado en proyectos, normalmente pues se realiza un proyecto en grupo, por lo general se trabaja en grupo, en equipos, y el profesor ya ha tenido un objetivo de enseñanza antes de llevar pues como a que realicen esos proyectos, ¿cierto? Se plantean problemas y a esos problemas se les intenta pues como dar una solución y se garantiza que el estudiante pueda tener pues como lo necesario para resolver ese problema. No sé, profes, ustedes qué opinan de estas metodologías, ¿se han utilizado alguna? Bueno, les cuento que, por ejemplo, yo he estado trabajando bastante con el aprendizaje, con el trabajo colaborativo. En otras clases, pues, que yo tengo con estudiantes de primeros semestres, primero, segundo, tercer semestre. Hemos estado trabajando, pues, como durante las clases, bastante ese aprendizaje colaborativo y ha sido una experiencia bastante provechosa, porque como los mismos estudiantes dicen, profe, es muy chévere porque a veces pues uno tiene muchas dificultades o no entiende una cosa, entonces el compañero lo entiende de una mejor manera y se pueden complementar.
De pronto lo que uno nota que puede ser a veces una dificultad es como que ellos organicen el tiempo, sobre todo en la organización del tiempo, nota uno que ellos tienen como dificultades, porque algunos de ellos trabajan. Por acá la profe Adriana nos escribe en el chat, dice muy bien, porque en las evaluaciones por parte de los estudiantes las valoran muy bien. Se puede convertir en aprendizaje significativo. Sí, exacto, profe Adriana, muchas gracias. Por lo general, al final de las clases, cuando uno hace esa valoración del curso, ellos valoran mucho, valoran de manera positiva este tipo de metodologías, porque ellos dicen que como que están más activos, ¿cierto? Como que no están ahí en la clase típica, aburrida, sino que están como más activos y aprenden como mucho más. Bueno, de pronto el profe Jaime quería decir algo. Sí, mencionar que yo también he utilizado una que es el aprendizaje basado en proyectos en espacios de formación de futuros profesores de la facultad. Pues me sumo de pronto como a las cualidades que mencionas, también evocando un poco el aprendizaje colaborativo, pero mencionaría adicional que un desafío es, por ejemplo, los tiempos para desarrollarlo, en especial un Sí. proyecto, es decir, cómo desarrollar un proyecto en un espacio de formación de futuros profesores que realmente tenga significado y que no desvirtúe la propia metodología. Entonces, ese es de pronto como el desafío. Sin lugar a dudas, tiene muchos aportes como en la vinculación, la motivación de los estudiantes. Sí, profe, como que se apropian mucho más. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos acá. Entonces les quería hablar primero como de esas metodologías activas para que nos vayamos yendo un poquito hacia la educación STEAM. Entonces, me imagino que ustedes han visto que se habla de STEM, S-T-E-M, se le agrega también la A o a veces se le agrega más H, ¿cierto? Entonces, STEM quiere decir, pues, como, es una sigla en inglés, quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se le agrega la A de artes y cuando lo vemos más H, se le agrega la H de humanidades, ¿sí? Entonces, sobre todo lo que intenta pues hacer este tipo de educación STEM, es trabajar, pero desde la interdisciplinariedad, como combinar todas estas disciplinas. Acá les quiero mostrar un videíto. Educación STEM. STEM es el acrónimo en inglés de los nombres de 4 materias o disciplinas académicas: ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas, por sus siglas en inglés. Las iniciativas o proyectos educativos englobados bajo esta denominación pretenden aprovechar las similitudes y puntos en común de estas 4 materias para desarrollar un enfoque interdisciplinario del proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando contextos y situaciones de la vida cotidiana y utilizando todas las herramientas tecnológicas necesarias. Esta educación busca desarrollar las siguientes habilidades en los estudiantes: investigación, pensamiento crítico, solución de problemas, la creatividad, comunicación y colaboración. El concepto STEM comenzó en la década de los 90 en la Fundación Nacional para la Ciencia. Y aunque fueron muchos aquellos que se interesaron por esta iniciativa, solo hasta el año de 2010 fue importante en las políticas gubernamentales de los Estados Unidos de América. Desde entonces, la educación STEM ha traspasado fronteras. Sabemos que en Colombia y en América Latina hay docentes, coordinadores, rectores e instituciones educativas que están desarrollando acciones en torno a la educación STEM. Listo, profes. Entonces, como pudimos ver allí en este corto videíto, la educación STEM intenta pues como desarrollar o potenciar habilidades en los estudiantes. Acá podemos hablar de algunas características de este tipo de educación. Entonces, por ejemplo, nos permite algo que es como lo que resalta, es que el estudiante se apropia de su aprendizaje y de su propio conocimiento, se vuelve como el protagonista o el centro en la educación, ¿sí? Entonces, y el docente hace más bien de guía,
Es una guía que lo va a llevar pues como a que obtenga esos conocimientos y a que potencie esas habilidades que ya tiene, esas competencias, pero siendo él como empoderándose de su aprendizaje. También entonces proporciona, por ejemplo, experiencias que estén basadas en la realidad, en la cotidianidad, en su campo profesional. Porque miren que se ha visto mucho la necesidad de que los estudiantes se preparen, pero ya no tanto desde esos conocimientos teóricos, desde el discurso, sino que lo hagan más desde la práctica y más llevándolo pues como a su práctica profesional. Se habla también de una alfabetización funcional, y es que ustedes saben que actualmente, como con todos los cambios tecnológicos, todo va cambiando como muy rápido. Las maneras como uno aprende, de pronto uno aprende de una manera en la universidad y cuando ya se gradúa y va a ejercer, nota que algunas cosas ya son diferentes, ¿cierto? Entonces esto lo que intenta es que también se desarrollen esas capacidades para ser hábil y adaptarse fácilmente a esos cambios tan repentinos que tenemos en nuestra sociedad actual. Bueno, estas son pues como algunas de las características que tiene esta educación. Ahorita el profe pues nos puede complementar un poco más y resumiendo podríamos decir que se trata de un modelo de aprendizaje interactivo que invita a los estudiantes a construir juntos. Demanda pues conjugar esfuerzos, talentos, competencias entre esas transacciones e interacciones que hay entre los estudiantes, entre el estudiante y el docente, y que les permita lograr esas metas establecidas que se dan de manera consensuada. Bueno, no sé si de pronto acá el profe nos quiera como agregar algo sobre esas características que tiene la educación STEM, desde su experiencia. Mencionaría como de manera rápida o como para ampliar un poco en términos de provocaciones. Pues el término de educación STEM tiene una carga semántica muy compleja, que no hay un consenso de una sola forma de verlo, entenderlo a nivel internacional y a nivel local, en especial como de Latinoamérica, un poco evocando como las ideas del video, es todavía mucho más complejo las formas en que se entienden y se discuten. Entonces las características o lo que tiene como esencia la educación STEM varía mucho. Y en esas variaciones emergen tanto pues, personas que consideran que la educación STEM no tiene fundamentos, y hay otras personas que consideran que bueno, ahí está en construcción y que se están desarrollando muchas ideas. Entonces aportan pues, o consideran que es importante seguir trabajando allí, a pesar de reconocer que hay críticas y debilidades. En particular, yo quiero resaltar algo para darle la palabra nuevamente. Hay dos elementos centrales en la educación STEM, una visión que sigue como monodisciplinarmente, como que hablar, bueno, yo hago educación STEM, pero sigo haciendo mi clase de matemáticas, solamente de matemáticas, y eso es STEM. Eso es una visión que está siendo muy discutida. Y hay otro punto de vista que se interesa más por conectar las disciplinas que hacen parte del acrónimo, conectarlas de manera eficiente, consciente, con profundidad. Y esa es como otra vertiente que toma cada día más fuerza, que inclusive empiezan a ajustarse acrónimos como educación STEM integrado y similares. Creería que eso es un elemento esencial también para pensar. Igual ahora con la experiencia o el trabajo que vamos a desarrollar posterior, podríamos ampliar un poco más. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces hablar también de ambientes de aprendizaje para la educación STEM, actividades para la educación STEM, a veces eso suena como muy complejo, muy difícil, sobre todo, por ejemplo, cuando uno habla de los ambientes de aprendizaje, porque se tiene también como esa idea de que tiene que ser con mucha tecnología, con mucha infraestructura. Entonces ahorita vamos a ampliar un poquito más sobre eso. Primero sería entonces pues como que hablar un poquito de qué es un ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Entonces son como esas condiciones físicas, sociales y educativas
en las que se ubican las situaciones de aprendizaje, donde uno tiene pues de pronto unas instalaciones, unas herramientas, unos materiales, el clima que se genera dentro de ese espacio y con esas personas, y las relaciones sociales que se tejen pues ahí para lograr ese aprendizaje. Entonces, un ambiente de aprendizaje pues se puede componer entonces de la infraestructura, de unos materiales, ¿cierto? Puede ser unos materiales didácticos, también tecnológicos, y muy importante entonces también de unos objetivos de aprendizaje claros. No solo las actividades que uno planea como docente, tener esos objetivos de aprendizaje claros, sino también inclusive para planear cómo será ese ambiente de aprendizaje. Entonces, pensar también en esas estrategias didácticas que uno va a usar, cómo va a ser la interacción entre los estudiantes, docentes, cómo va a ser pues esa colaboración, esa comunicación, y cuáles serán esas actividades de aprendizaje entonces que uno va a proponer y va a desarrollar con los estudiantes. Bueno, no sé si ustedes han oído hablar, profes, últimamente se está hablando mucho de la cultura maker, que se habla también de espacios maker, que es como la cultura del aprender haciendo. Entonces, actualmente se está intentando pues como implementar bastante esto. Se ven mucho, por ejemplo, los laboratorios o colaboratorios, ¿cierto? Es donde se trabaja pues como en equipo y se aprende haciendo. Entonces, algunas características pues de esos ambientes de aprendizaje que se organizan para la educación STEM es que deberían ser espacios donde se dé el trabajo colaborativo, que sean flexibles y adaptables, ¿cierto? Que si, aunque planeamos de una manera, vemos que en la marcha de pronto podría funcionar de otra manera, lo podemos adaptar. También que están enriquecidos con recursos, con materiales tecnológicos, que puedan ser interactivos. También se habla mucho de que se pueda dar el aprendizaje autodirigido, ¿cierto? Es como muy autodidacta, que sean confortables y cómodos, que lleven a aprender a partir de la experiencia. Esto es bastante importante. Aprender a partir de la experiencia, aprender haciendo. Son como algunas de esas características que uno debería tener en cuenta para planear un ambiente de aprendizaje que apunte hacia la educación STEM. Bueno, entonces acá vamos a darle paso al profe. Acá entonces nos preguntaríamos, bueno, entonces, ¿qué más deberíamos tener en cuenta para diseñar esos ambientes y también cómo diseñaríamos actividades de aprendizaje STEM? Acá el profe les va a hablar un poquito entonces como sobre estos temas, estas preguntas. Bueno, de pronto para retomar la idea de lo que estamos desarrollando o lo que se ha presentado, lo que hemos mencionado previamente, la educación STEM, pues hay muchas discusiones, muchas vertientes, muchos elementos en tensiones. Acá de pronto no queremos mostrar una versión como absoluta o la más potente. Por el contrario, queremos hacer de pronto como provocaciones para que ustedes se traten de mirar, de identificar elementos críticos que están allí y que se empiezan como a consolidar en el tiempo y a través de sus investigaciones. Un poco de lo que les voy a compartir es un proceso que venimos generando en la Facultad de Educación con diferentes colegas. Venimos más o menos desde el 2017 con pequeñas investigaciones y últimamente con unas investigaciones mucho más complejas, una mayor financiación, de mayor alcance, acercándonos a la educación STEM y sus diferentes frentes de acción, con pensamiento computacional, asuntos relacionados con aprendizaje basado en proyectos y las diferentes disciplinas y demás. Cuando pues Idali me invitaba como a dialogar con ustedes, yo decía, bueno, ¿y qué actividad poder llevar realmente para que los colegas puedan cuestionar y tratar de identificar esos elementos críticos de la temática? Y uno de los acuerdos que llegamos era
trabajar a partir del análisis de unas experiencias que nos ayuden a dar como claridad de elementos esenciales allí y frente a eso empezar como a construir colectivamente un conjunto, algunas ideas clave que podamos como ir cerrando con ello. En ese orden de ideas traje dos artículos de divulgación muy pequeños, son 7 páginas realmente de divulgación, son muy sucintos los elementos que están allí. Quiero o la invitación que les quiero hacer es de pronto dividirnos en 2 subgrupos que podamos analizar, no sé si nos podamos dividir en subgrupos, bueno, entonces sí se puedo continuar con la idea. Entonces traje dos artículos de divulgación muy básicos que describen experiencias demarcadas dentro de la educación STEM. En particular, ambas experiencias trabajan con la modelación como metodología para desarrollar esa integración de disciplinas. Los invito a que revisemos y nos cuestionemos allí cómo se están dando esas integraciones de disciplinas. La metodología ya la declaré, que está latente en ambos casos, entonces analizar, bueno, cómo se está dando la integración de disciplinas, qué se está evaluando, cómo se está evaluando, qué se está revisando, y luego de ello les presentaré un poco un contenido, un interactivo, que también va a ser un material que les queda a ustedes para que lo sigan como revisando y ampliando en posterior, pero ese interactivo espero que nos permita de pronto ir cerrando o puntualizando algunos elementos pilares para este ejercicio. Entonces, bueno, les voy a compartir por este chat de forma inmediata los 2 artículos para que lo tengan allí todos y puedan luego de pronto revisarlos con mayor detalle. Los voy a compartir en enlaces de pronto para que sea mucho más fácil la descarga. Porfa, verifican si hay alguna dificultad, nos comentan. ¿Cuál es el propósito? Se van a dividir en dos grupos. Cada grupo va a analizar solamente uno de los artículos y se va a cuestionar cómo se está dando la integración de las disciplinas, qué se está evaluando, qué les llama la atención, qué critican, qué valoran de esa experiencia que está allí reportada. Y posterior revisaríamos un contenido, un interactivo que les tengo como para amarrar algunas ideas y a partir de él cerrar como con algunos elementos centrales. Colegas, dudas, preguntas, pueden acceder a descargar los archivos, están allí. Fui claro, confuso, enredado. Me dicen que tiendo a ser enredado. Entonces, lo que yo voy a hacer acá en este momento es crear los 2 subgrupos, ¿cierto, profe? Yo creo dos salitas de grupos y les envío la invitación, ustedes le dan a aceptar y se van para grupo 1 y grupo 2. Entonces, el grupo 1 lee el primer documento que se envió y el grupo 2 el segundo. Como les decía el profe, la idea es entonces como analizar esta experiencia, que ustedes vean que les llamó la atención, que encuentran de pronto de diferente a lo que comúnmente se hace, de pronto que ven allí de lo poco o mucho que sepamos de educación STEM, para que luego al final entonces conversemos un poco más sobre ello y puntualicemos cómo se planifican actividades desde este tipo de educación. Esa es la idea, ¿cierto, profe? Perfecto, sí, solamente agregaría pensar también y cómo se está viendo la innovación en esa experiencia, es decir, qué es lo innovador allí, por qué podría hablarse uno de innovación allí, o qué le falta para ser innovador. También sería un elemento clave en ese análisis. Perfecto, bueno. Listo, entonces va a crear acá, profes, entonces alguna pregunta. Igual, Idali, si me das como coanfitrión, yo voy pasando como por las salas también, de pronto aclarando dudas que cada subgrupo tenga. En particular, quiero mencionar lo siguiente. En la línea o lo que las provocaciones, esa lectura es una forma de provocación para que empecemos a revisar algunas ideas conceptuales clave
que permiten leer de fondo qué serían experiencias en educación STEM. Y esas ideas conceptuales las propongo desarrollar a partir de este interactivo. Este es un material que hemos desarrollado para otro proyecto que va a ser de libre uso y que, bueno, ojalá les sea de utilidad lo que se presenta allí y las referencias que se desarrollan. En especial, yo quiero que de pronto revisemos con calma dos elementos de la educación STEM que son clave a nuestro juicio para trabajar, para desarrollar experiencias o esos ambientes educativos. El primero tiene que ver con los niveles de integración y el segundo tiene que ver con las opciones o recursos metodológicos que se tienen para desarrollar ese tipo de experiencias. Ahora lo mencionaba un poco muy rápido, pero quiero regresar sobre ello. Podría uno decir que hay dos vertientes grandes de la educación STEM, que tiene que ver una monodisciplinarmente, es decir, yo profesor de ingeniería sigo dando mi clase de ingeniería normal y argumento que eso es educación STEM. Eso es válido, respetable y algunas personas le apuestan a eso y desarrollan investigación en publicaciones top con esa visión. Pero la otra visión a la que yo los invito a pensar o la que queremos desarrollar acá es donde se presta cuidado a esa integración disciplinar que se está haciendo. En el caso de los documentos que estábamos revisando, principalmente había un predominio de las matemáticas con, con las ciencias naturales, en algunas físicas y en otros estaban algunos elementos de educación ambiental también allí articulados. Quiero adicional a ello hacer una acotación frente a los acrónimos que de pronto es importante mencionar. Muchos usan evocan la educación STEM y STEAM y relacionan solamente ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y las artes. Yo creo que en las primeras disciplinas no hay mucha complejidad, pues uno evoca con tranquilidad lo que implica las matemáticas, las ciencias y demás. Quiero como resaltar el rol de las artes. En las artes muchas personas solamente lo asumen como un asunto de lo artístico, como la expresión, como trabajar o organizar de manera agradable, desde lo visual agradable algo. Pero realmente hay unas visiones mucho más densas de la educación STEM donde consideran lo artístico como toda la expresión del ser humano y allí incluyen sociología, política, religión, toda esa complejidad de las ciencias sociales se están articulando desde las artes en otra visión de la educación STEAM. Como mencioné, hay muchas visiones, tensiones allí. En particular acá vamos a desarrollar esa visión interdisciplinar conectado con unas artes en una forma un poco más complejas, que de pronto se vio con mayor detalle en el artículo 2. De manera rápida, entonces, los niveles de integración se reconocen como un pilar de la educación STEM, porque la idea de hablar de este enfoque desde 1990 es tratar de realmente hacer unas conexiones profundas en el sistema educativo que se veían necesarias para poder afrontar problemas complejos de que se enfrentaba la humanidad. Esa monodisciplinaridad es enseñar solamente matemáticas por matemáticas y ya, pero acá se están viendo tendencias como lo multidisciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar. Principalmente quiero centrarme en lo multi y lo trans, que es un poco lo complejo. Acá en el interactivo van a encontrar cómo la disciplina solamente está sola, en lo monodisciplinar, ya lo mencioné. Lo multidisciplinar es, por ejemplo, yo tener matemáticas y ciencias y digamos que también, no sé, tecnología, pero en una experiencia, en un ambiente educativo donde realmente ya nunca dialogan. Eso es lo monodisciplinar. Quiero que mientras vamos revisando lo vayan como amarrando a lo que leyeron, es decir, bueno, este documento que leí, ¿será mono, será multi, será inter? Y amarrando un poco el último nivel de integración, la interdisciplinaridad, si vemos acá el gráfico, es poner en diálogo esas disciplinas de manera un poco más profunda, de manera consciente, donde pensar hasta dónde realmente la experiencia que integraba las matemáticas con otra área generan una conexión profunda y significativa. O de pronto yo estaba usando otra área como un asunto cosmético o como para poner allí una situación
en un contexto específico, pero que a la final no amplió frente a ella. Se nota de qué manera estos niveles de integración en los documentos que ustedes leyeron. Eso es importante también irlo revisando. Y el último, el transdisciplinar, no voy a ampliar mucho allí en ello, porque a nuestro entender, desde los trabajos que hemos desarrollado con varios colegas, lo transdisciplinar es un proceso más teórico que práctico, y nuestras preocupaciones educativas son un poco más, son de corte práctica y no tanto teórico. Me explico. En los ejercicios transdisciplinares se han configurado disciplinas como, no sé, la astrofísica, nanotecnología, o sea, como que bioingeniería, bueno, un ejemplo mucho más desarrollado es bioingeniería, cómo se generan unos híbridos allí de manera muy compleja que dan fruto a otra disciplina. Y de pronto nosotros en nuestros procesos formativos hacemos uso de esas disciplinas ya configuradas transdisciplinarmente, pero realmente no generamos un proceso transdisciplinar. Eso es como allí clave. Entonces, regresando frente a lo que ustedes leyeron y de pronto estas ideas sucintas que se presentaron, ¿cómo vieron en los artículos esos niveles de integración? Para ustedes es un ejercicio mono, multi, inter, lo que leyeron, y por qué sería de esa manera. Profe Jaime, por lo menos en el documento 2, yo creo que es interdisciplinariedad. Pues se ve claramente como el juego de dos disciplinas o de tres, podríamos pensar, porque ahí lo del arte también se expone. Para nosotros podría ser interdisciplinar. No sé qué piensan Vanessa y Janet. Janet levantó la mano. Sí, Pues, bueno. si desean de pronto dar un poco más de contexto sobre la experiencia para que los otros dos colegas se ubiquen y traten de comprender mejor. Bueno, leyendo el ejercicio, este artículo, sí tiene una connotación de interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque nos están hablando de matemáticas y de ciencias. Y vemos cómo en este ejercicio hacen como ese acercamiento y cómo los estudiantes, que nos hablan de 30 estudiantes de grado décimo, de edades entre 15 y 18 años, que entonces tienen esa posibilidad de ver cómo se aplican realmente las matemáticas, eso tan importante, verle la aplicabilidad, porque muchas veces, inclusive en muchos espacios, uno escucha, ¿para qué matemáticas? A mí, matemáticas no sirve para nada. No, la matemáticas es súper importante, y yo lo vivo con mis hijos. Yo les digo, no, es que tienen que enamorarse de las matemáticas es maravillosa y nos sirve para muchísimas cosas. Entonces, desde ese contexto sí tiene esa connotación, es un ejercicio bastante interesante y también es bastante novedoso por la técnica que utilizan. Inclusive yo les estaba diciendo a las compañeras, leyendo el artículo, en creatividad e innovación están los 6 sombreros de Edward de Bono, que él nos habla de cuando uno está enfrentando un proyecto o una idea o está desarrollando un proceso creativo, es importante con esa idea o ese proyecto que yo estoy desarrollando ponerme como cada sombrero para ver desde cada punto de vista de roles ese proyecto si tiene viabilidad o no. Entonces, por ejemplo, en los 6 sombreros de Bono nos hablan, por ejemplo, el blanco es, cuando yo me pongo el sombrero blanco, entonces estoy mirando ese problema o ese proyecto de una manera objetiva. Cuando utilizo el sombrero amarillo, entonces yo lo estoy viendo desde el aspecto positivo, si ese proyecto, esa idea sí se puede desarrollar. El negro, por ejemplo, es cuando yo asumo una postura crítica de ese proyecto, de esa idea que voy a desarrollar. El rojo es toda esa parte intuitiva y emocional, entonces uno desde la emoción ver cómo miras esa solución o ese proyecto. El verde es toda la parte creativa y provocadora, y el azul es el tema de organización. Entonces miren que con esos 6 sombreros de Bono, cuando yo leo el artículo, nos hablan de unos roles, nos hablan del líder, el comunicador, el secretario, el controlador del tiempo, el creativo y el organizador, que les permitieron a estos estudiantes pues asumir esos roles
y mirar este interesante ejercicio de cómo se acercan las matemáticas y las ciencias en estas instituciones educativas. Entonces, por eso pues yo ahí contesté como todo, creo. Me apasiona mucho este tema de innovación, ya lo ven, me gusta mucho. Soy una apasionada con todo el tema de innovación, entonces sí, llegué como más allá, pero sí, ahí Eso es lo importante, Janet, tranquila. contexto. Bueno, gracias, Janet, y también Adriana. Entonces, para cerrar un poco las ideas frente a ese segundo artículo, en esencia, pues me sumo como a las ideas de la colega. En mi percepción también es un proceso interdisciplinar en donde se están vinculando dos disciplinas, la matemática y de las ciencias naturales, en especial la ecología. Y si uno se pone a analizar, primero parte de un problema muy cercano, inclusive para nosotros. Los compañeros del grupo 2 lo pueden revisar luego, pero va a dar un encuadre rápido. Es un trabajo que se desarrolló en una institución cerca al puente de la Madre Laura. Creo que pues todos lo conocen, o bueno, la mayoría creo que somos de Medellín acá. Entonces, se generó, cuando estaban construyendo el puente en la institución, unos profesores, unos colegas dijeron, bueno, vamos a tomar esa construcción como un punto para discutir y reflexionar procesos desde el aula. Y allí se empieza a generar una relación de las matemáticas y la ecología muy interesante porque iban siempre de la mano. Bueno, vamos a analizar para algunos conceptos de la ecología era necesario comprender las dimensiones y eso implicaba un desarrollo de la matemática, el área, un pensamiento numérico, espacial, unas relaciones allí. Luego en la ecología también unos desarrollos puntuales desde los conceptos que están en eso. Entonces allí era un ir y venir entre ambas disciplinas y realmente es un proceso interdisciplinar. También comparto pues como la percepción de las colegas. Es una experiencia muy bonita que sucedió pues en la ciudad y que les pueden ampliar a ustedes como también el material, y ellos usaron también como un juego de roles para hacer operativa la experiencia, ya lo mencionaba Jane allí. Bueno, para darle la palabra a los compañeros del artículo 1, ¿qué nos podrían decir? Si nos pueden dar un encuadre rápido de la experiencia para que Janet, Iván y Adriana identifiquen y su posición frente a la integración disciplinar que se estaba dando allí. Bueno, pues ¿qué les contamos? El primer artículo trataba sobre modelamientos en física, pero que usan pues como la matemática para esos modelamientos. Y a partir de ahí, pues permitían que los estudiantes conformaran grupos y en esos subgrupos ellos tenían la posibilidad de hacer modelamientos. Ellos decían cuáles variables, cuáles fuerzas, qué era lo que primaba uno frente al otro y empezar a dedicar pues cuáles eran las fórmulas que habían utilizado. El docente se convertía en una guía pues donde les hacía caer en cuenta de si esto es más importante que esto que ocurre, pero siempre eran los estudiantes los que tenían como el poder, como esa capacidad crítica y analítica de decir si esta variable es la velocidad inicial, ¿cuál va a ser la velocidad terminal? Entonces digamos que a partir de eso, los estudiantes podrían, con los conocimientos previos y la búsqueda pues, de esos que requerían para poder lograr el conocimiento, determinar cuál es la mejor fórmula. Para mí, desde la lectura, yo lo pensaría muy monodisciplinar, ya que solamente están hablando de la matemática y la física. Entonces se quedan como en esa área, pero utilizan el pensamiento crítico del estudiante. No sé si Carlos quiera complementar algo más. Yo soy un poco más crítico, porque digamos que es el docente que orienta un curso y el docente no, por ejemplo, de matemáticas, difícilmente le quedaría manejar conceptos de agroecología o ecología. Entonces, él estaría solo orientando, digamos, o dándole solución a ese problema. Entonces, yo diría que tendríamos que pensar un poco el modelo, bueno, ese docente cómo se interrelaciona con otras áreas y que de esas áreas pues se logre la solución, porque él solito en el aula de clase le sería muy complejo. Entonces, me gustaría ¿qué piensa Jaime sobre ese asunto?
Gracias, Carlos y Jason. Carlos, y de pronto si nos puedes puntualizar, en el documento que le dices, ¿consideras que es mono, multi o interdisciplinar? Y luego le damos la palabra a Adriana. Yo creía que pues ahí se involucran disciplinas de física y matemática, creo que es. Entonces, sí, involucra varias disciplinas, pero entonces el docente, bueno, maneja matemáticas, pero los conceptos de física que de pronto tenga algunas nociones. Entonces, no sé, yo creería que de ahí habría que pensar el modelo de otra manera o la interacción de los docentes. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Adriana, tenías la mano levantada, no sé si quieres participar. Sí, profe, es Sí, que bueno. difiero mucho de Carlos porque, a ver, eso es un reto, trabajar con los compañeros, ¿cierto? Puede ser en el colegio o en la universidad, que sería como el mayor reto que vería yo del modelo, pero realmente no es que implique que un docente tenga que saber las dos áreas, sino que tratemos con el compañero de ciencias y el compañero de matemáticas, pues asumiendo que yo soy la profesora de matemáticas, pues buscar con mi compañero cómo hacemos un proyecto y cómo ponemos en juego eso. Digamos que en la universidad, como profesores universitarios, es mayor el reto porque pues los profesores universitarios generalmente están en otras actividades, no son profesores de tiempo completo o no están interesados, pero creo que en el colegio el tema de los currículos transversales tiene que ser un hecho porque si no, los muchachos nunca van a ver el uso de las disciplinas. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias también, Adriana. Yo pongo acá como varias provocaciones también y es, bueno, hasta dónde el profesor todo lo tiene que saber. Me explico porque también la posición que nosotros tengamos como, si todo lo tengo que saber yo, significa que todo lo voy a desarrollar yo. ¿Y dónde está el rol de los estudiantes? Lo que yo no conozco y de pronto mis estudiantes tampoco conocen, cómo nos sumamos para comprenderlo en conjunto. Esa es una cuestión. Y la otra también es pensar que no estamos solos. Ya lo mencionaba Adriana, hay otros profesores que nos pueden apoyar a nivel universitario, pues tengo de pronto un curso de cálculo, pero quiero trabajar un tema que tiene que ver con ingeniería. También uno podría ubicar allí afinidad con profesores de otras asignaturas del mismo programa incluso. Pero no solamente nos limitamos allí. Si ustedes luego pueden revisar el artículo 2 con mayor detenimiento, se van a dar cuenta que allí inclusive les solicitaron a las personas de la obra del puente que les dieran unos espacios de discusión y les informaran frente a qué estaban haciendo. Significa que es como consultar a expertos para poder ampliar y consolidar. Porque sin lugar a dudas, un poco lo que menciona Carlos, o sea, si yo pienso que tengo que saberlo todo para poder orientar el proceso educativo y que todo el conocimiento está en mí y así se genera el proceso educativo, me voy a coartar de muchas cosas, porque hay mucha incertidumbre. Bueno, allí quiero cerrar un poco eso. En términos de la experiencia del artículo 1, ellos retoman también un problema en ese documento, un problema que tiene que ver, o toman como a modo de ejemplo, un problema que tiene que ver con un paracaídas, un paracaidista, y allí empiezan como a vincular algunas ideas físicas y el grueso, para mí, el grueso de los razonamientos se centra en las matemáticas. Significa que pareciera la integración de la física un asunto más como cosmético, como por ponerlo, pero que no se hace un proceso profundo. Y podría estar principalmente como multidisciplinar de pronto o monodisciplinar. En ese sentido, pues comparto la percepción de Jason y Carlos un poco frente a los niveles de integración que están, pero que no como con tanto detalle como uno esperaría. Eso es importante reconocerlo porque muchas personas es como un indicador para saber si realmente hay educación STEM integrada desde esa visión que yo les mencioné. Pues si eres profesor que considera la educación STEM monodisciplinar, con seguridad vas a decir, allí está y sin ningún problema. Bueno, acá hemos tocado dos temas muy importantes. Primero, los niveles de integración como indicador para saber si estamos hablando realmente de una propuesta que se articula como con profundidad la educación STEM integrada o lo que fomenta la interdisciplinaridad para afrontar problemas complejos del cotidiano y la cooperación entre diferentes pares. Quiero continuar hablando de manera rápida
El segundo punto que tiene que ver con lo metodológico, acá pues en el interactivo van a encontrar más ideas, más desarrollos, algunos elementos frente a la evaluación, que podría centrarse en la evaluación. La evaluación también es un asunto muy denso, complejo, que necesita unos espacios más amplios de trabajo. Acá se los dejamos como una forma de aproximarse a ellos de sus puntos de trabajo, inclusive generamos documentos complementarios para que amplíen, revisen con más calma luego. Acá solamente presentamos como unas ideas sucintas para considerar unos conocimientos, unas prácticas, unas habilidades e incluso un dominio efectivo que es poco reconocido muchas veces en la evaluación. Cómo se articulan los niveles de integración con la evaluación, es un elemento allí también como una provocación. Y por último, quiero pasar a los recursos metodológicos, que eso es interesante revisarlo, porque incluso ahora en el grupo 1, creo que ya Carlos mencionaba, venga, acá no hay mucha novedad de pronto con otras, están viendo mi interactivo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, es que a veces uno en película hablando y no verifica. Bueno, entonces ahora Carlos mencionaba, yo siento que la experiencia no tiene un valor agregado como en términos metodológicos porque uno lo puede hacer con otras metodologías y de cierta manera es verdad. No hay un consenso frente a los recursos metodológicos. Hay muchas personas que consideran que, que las metodologías en la educación están en el aula invertida, están en el trabajo colaborativo. Bueno, hay un montón de metodologías que circulan. En particular, en la línea de lo que vengo desarrollando, yo les sugiero pensar las siguientes metodologías como opciones con potencial para desarrollar procesos interdisciplinares. Y bueno, ¿y cuál es el argumento de ello? El argumento es que cuando se empiezan a uno interesarse por la integración eficiente y consciente de disciplinas en el marco de la educación STEM, desde cada disciplina que compone el acrónimo empiezan a emerger metodologías con el potencial para favorecer esas integraciones. Esas ideas que circulan frente a esas disciplinas parece dar cuenta de que hay una conexión epistemológica entre disciplinas y metodologías para favorecer la interdisciplinariedad. Y eso es lo que les quiero como proponer acá el desarrollo. Esos son unos elementos que están como con un poco más de detalle en una investigación que al final lo pueden revisar si es de interés. Pero en esencia podríamos decir que cuando trabajamos la interdisciplinariedad de las ciencias, la indagación es un pilar de este proceso. Indagación entendiendo esta como un proceso que permite recrear ese ejercicio de, bueno, es una visión un poco reducida, por decirlo de alguna manera, de aproximar a esa investigación científica, pero en el aula, unos procesos donde los estudiantes también generan experimentación, el trabajo en laboratorio y demás. El diseño ingenieril tiene una conexión epistemológica con la ingeniería, cuando ustedes puedan entonces allí generar esos procesos iterativos para trabajar el diseño de un objeto o un producto para las necesidades que se tengan en un contexto. También hay otras metodologías como la modelación matemática que tiene un énfasis con las matemáticas, que en particular esta es la que se trabajan en las dos experiencias. Y uno nota como que, claro, hay una cohesión, una fluidez cuando se trabaja desde esa disciplina metodológicamente allí. Entonces, en el artículo 2 trabajaron con un interés principal en la clase de matemáticas, pero que se fue ampliando a la clase de ciencias, que fue asumiendo asuntos de la ecología que inclusive están por fuera del currículo escolar, pero que conectan. Y también está el pensamiento computacional en marco de la tecnología. Un poco en las artes está la cultura maker y el design thinking, que también circula mucho en el área. Bueno, en diferentes espacios, ya ahorita lo mencionaban al inicio Idali, y también el aprendizaje basado en proyectos. En particular quiero llamar la atención frente a esto. Hay mucho protagonismo del aprendizaje basado en proyectos cuando se habla de educación STEM, pero cuando uno analiza de fondo qué está sucediendo con esos proyectos y la conexión epistemológica, hay mucha incertidumbre. Es decir, usted genera un proceso, pero no sabe a dónde va a parar la conexión de las disciplinas, porque el mismo problema lo va llevando a conectar con otras disciplinas que usted inclusive no conoce. Es decir, pensar el aprendizaje basado en proyectos en clave interdisciplinar genera mucha incertidumbre, porque puede llegar, no sé, en algún momento conocí una experiencia donde estaban trabajando nanopartículas de plata para ampliar el tiempo
para reducir, pues como que evitar que se descompongan las fresas para poder transportarlo mucho más lejos y mucho más facilidad. Por ejemplo, esa experiencia, uno analizar un proyecto en nanopartículas de plata, eso lo lleva a uno a conceptos de disciplinas que uno posiblemente nunca trabaja en la escuela. Pero ¿cómo se ve esto en la universidad? ¿Cómo en nuestros espacios lo podemos desarrollar? Acá son ideas como de pronto que conectan con sus diferentes áreas. Ahora creo que Jason hace parte del área de la salud. Eh, Podrían de pronto no tener mucha cohesión de pronto se conecta más y entiende más fácil el aprendizaje basado en proyectos o la cultura maker y el diseño y el design thinking en sus procesos en esta área, aunque no se ha generado mucha investigación de pronto que evoque cómo poder trabajarlo en el área de la salud, desde lo que yo conozco y he podido trabajar a la fecha. Profes, esto es como el segundo elemento que quiero resaltar. Metodologías que tienen una conexión epistemológica y que si ustedes quieren de generar ambientes educativos que conecten con esos procesos interdisciplinares, pueden servirles como unos elementos para generar experiencias iniciales. ¿Tienen preguntas, inquietudes, comentarios, reacciones, quejas, reclamos? Ya venía encontrándole sentido a esto. Y usted nombra algo muy valioso, y es la integración. Integración entre conceptos, integración entre diferentes áreas, integración entre los mismos docentes. Entonces, por ahí, por ese punto, vamos a encontrar, o yo personalmente lo voy encontrando sentido a este asunto. No, y felicitarlos, la propuesta, yo no la conocía. Lo que menciona Carlos allí es importante por resaltar, y es que muchas veces uno habla de interdisciplinaridad, pero quiere trabajar monodisciplinarmente. Entonces, si uno quiere integrar disciplinas de una u otra manera, también implica integrar esfuerzos, unir esfuerzos. Es muy valioso, o sea, y cercano realmente a las preocupaciones que se tienen ahora para uno favorecer la educación está en interdisciplinar. Quiero hacer ese énfasis, interdisciplinar, porque pueden circular muchas ideas allí. Gracias, Carlos, por sus palabras. ¿Los demás colegas desean interactuar, mencionar, hacer comentarios? Yo quiero pues darle las gracias. De alguna manera pues hay elementos que tenía, pero pues otros que también descubrí en este tiempo. Muchísimas gracias. Con todo gusto, pero bueno, están como participando ya para despedirse, ¿no? Todavía no nos vamos. Falta un pequeño detalle como para cerrar, que me preocupa que se me vayan yendo y dijeron así. Para un poco cerrar el ejercicio de los dos artículos hacen parte de un mismo número temático donde el elemento pilar es la educación STEM. Y miren cómo coexisten dos elementos totalmente diferentes desde una visión crítica frente a lo que está allí, no por despreciar, sino por realmente mirar qué está de fondo. Y uno dice, pareciera que el artículo 2 realmente es educación STEM, pero el artículo 1 como que parece uno trabajar lo que siempre hace en el aula de clase. Y es un mismo número temático sobre educación STEM. Entonces miren como esos puntos allí tan finos, como elementos que implican una revisión como muy detallada. Y por último, quiero compartirles a suerte como de sugerencias, recomendaciones, de elementos que les pueden ser de interés. Este trabajo lo hemos desarrollado, es una versión como ajustada de un proceso que generamos en un diplomado que se generó en la ciudad, donde trabajábamos propuestas educativas interdisciplinares, pero allí más vinculadas al pensamiento computacional. Sin embargo, traté de ajustar como para este encuentro algunos tips o elementos que ustedes se puedan llevar y cuando digan, bueno, quiero tratar de acercarme a una propuesta educativa interdisciplinar, pues como una forma de abordar la educación STEM, ¿qué podría tener en cuenta en ese diseño? Y aquí trataré de puntualizar algunos detalles. Primero, identificar un fenómeno natural o social que se pueda estudiar como un problema complejo y de interés para los implicados en el proceso educativo. Si ustedes analizan los dos artículos, hay una diferencia importante del punto de partida.
El artículo 2 retoma un problema del contexto, algo que estaba afectando a los estudiantes, mientras que el problema del artículo 2 es un asunto como mucho más etéreo, como que bueno, hay un paracaidista que lanza, como que un problema muy estereotipado. Cuando queremos generar procesos educativos interdisciplinares, realmente los problemas tienen que ser complejos, o sea, por ejemplo, construir un puente o las implicaciones ambientales de ese puente de la Madre Laura, es un asunto que no es fácil de abordar y en el cual estaban inmersos los estudiantes. Obviamente, ahora, ¿cómo sería esto en el caso de la universidad? En la clase que cada uno de pronto ustedes orienta, ¿cómo podrían aproximarse a un problema complejo? Cualquier problema complejo no sirve, también tiene que ser un problema que favorezca las conexiones disciplinares que ustedes desean trabajar. Si digamos que usted tiene un curso de física y quiere trabajar pues un concepto de movimiento, ¿con qué otra área puedo conectar? ¿Qué fluya? ¿Qué problema me permite conectar diferente área y de qué manera? Luego, pues definir con precisión las disciplinas que serán centrales en el proceso educativo interdisciplinar. Yo quiero acá hacer una salvedad, colegas. Muchas veces se asume que realmente lograr la educación STEM tengo que vincular todas las áreas del acrónimo y eso es realmente como imposible, uno podría decir, o bueno, depende de cómo usted lo vaya a integrar. Si es de cualquier manera, pues puede decir que todas las áreas, pero si usted realmente quiere hacer una integración consciente, eficiente, que genere aprendizajes, se recomienda que habitualmente entre 2 y 3 disciplinas son lo ideal para generar experiencias al interior del currículo, puede ser escolar o universitario. De pronto experiencias extra de educación no formal, campamentos o actividades así, sí favorezcan un poco más de disciplinas porque allí no hay unas preocupaciones curriculares. De pronto realizar una planeación inicial acorde a la complejidad del problema y donde se planteen los posibles vínculos con las disciplinas definidas como centrales en el proceso sea clave. O sea, un bosquejo. ¿Y por qué ese bosquejo? Porque el bosquejo nos permitirá comprender... Ah, bueno, me salté acá, qué pena. Disculpen, el tercero. Elegir una metodología que tenga mayor cohesión epistemológica con las disciplinas definidas. Ya pues, ahorita mencionaba un poco esas opciones metodológicas que aparecen, que inclusive acá los envía un QR donde se regresa sobre el mismo interactivo. Por último, luego yo de definir las disciplinas y la metodología, generar una planeación. ¿Y por qué esa planeación? Porque ya lo mencionaba Carlos. Siendo coherentes, un proceso educativo interdisciplinar implica también una colaboración entre los profesores de las diferentes áreas, diferentes disciplinas que están articulándose allí, que pueda uno, ese borrador servir como una oportunidad para dialogar con el profesor que tiene otro curso dentro del mismo programa de pregrado y que me permita como dialogar y trabajar conjunto. Luego de esto, pues explicitar los logros educativos de la planeación en coherencia con los propósitos formativos. Si es en el sistema escolar, uno pensaría los DBA, los lineamientos, pero si es en el contexto universitario, el programa del curso, porque allí estamos ya amarrados también a unos propósitos formativos específicos. Si estoy en un curso de cálculo, si estoy en no sé, en un curso de medicina, que tiene que ver con enfermedades tropicales, también hay asuntos muy específicos allí. Y propósitos formativos donde también se te consideren como las habilidades que se hagan explícitas a través de la metodología. Las metodologías tienen una cohesión epistemológica y por ende tienen matices que implica también una revisión mucho más profunda, pero que pues por tiempo aquí de pronto no se desarrolla. Algunas planeaciones pueden demandar apoyo de especialistas o institucionales en tiempo y recursos, que es importante reconocer. Ya lo mencionaba Carlos ahora también, y si no me falla la memoria de Adriana, donde no estoy solo, tengo que pensar también cómo conectar con otras personas, con el profesor del otro curso o de pronto un especialista, una persona que pueda traer, que nos hable de lo que está sucediendo. Y luego consolidar la planeación en una versión final, luego como ese trabajo conjunto materializarlo y ajustarlo. Y algo que es importante, que pareciera que no, pero en mi experiencia como tanto en el contexto universitario como en el contexto escolar, cambia como el espíritu de los estudiantes cuando saben que hay que socializar la experiencia. Asumen otro nivel de compromiso porque es lo que yo hice, compartirlo con otra persona.
otros van a conocer lo que se construyó. Entonces eso implica un desafío como en hacerlo de la mejor manera y también compartir lo que construí. Pareciera no ser tan importante, pero realmente lo hizo como un elemento clave en los procesos universitarios y escolares que he tenido la posibilidad de orientar. Esas son algunas ideas, provocaciones. Con seguridad pues hay mucha tela por cortar allí de fondo y bueno, que espero que les sea de utilidad. Y por último también mencionar, colegas, que después de revisar estas ideas, ustedes podrían crear la sensación de que, venga, pero están hablando de un enfoque, un enfoque de educación STEM, pero siento que cosas que hemos dialogado acá ya las venimos haciendo. Y es verdad. Muchas veces se trata de ajustar como la educación STEM como algo nuevo, pero cuando lo miramos es como ajustar cositas de lo que ya muchas veces estamos haciendo en el aula y que de pronto ser sensibles por esos ajustes que son necesarios nos permitiría potenciar esa innovación, generar unos procesos mucho más ricos, más interesantes para nuestros estudiantes y también nosotros comprender y ampliar los procesos que generamos. Entonces ya les comparto esto en el chat y muchas gracias por la asistencia, por la participación y le doy la palabra a Idali. Bueno, profe, no, muchas gracias. Me gustó mucho este último recurso que compartes porque nos puntualiza como qué tenemos que tener en cuenta para planear esas actividades para educación STEM. Entonces, también pues agradecerle mucho a los profes que participaron, que se quedaron hasta acá, hasta el final. Y bueno, contarles que esa grabación la montamos pues en el canal de YouTube de UDI@ y luego se las estaré compartiendo por si quieren quedar con ella, compartirla también con sus colegas. Y pues agradecerle mucho, mucho al profesor Jaime Andrés, muchas gracias por su valioso tiempo, sobre todo en esta época que uno sabe que todo el mundo está muy ocupado tratando de cerrar semestre. Me parece que es como muy valioso lo que nos ha puntualizado, porque sí, como usted mencionaba, muchas personas piensan que utilizar estos enfoques de educación es algo como muy novedoso o muy difícil, muy complicado, tengo que hacer demasiadas cosas, pero fíjense, profes, que ya muchas de esas cosas las venimos haciendo en nuestras clases. Entonces es como, bueno, ¿qué más le puedo integrar para que el aprendizaje sea mucho más significativo, más activo? Entonces, como eso. Bueno, no sé, profe, si alguien quiere decir algo, preguntar, despedirse, y bueno. Por acá nos escriben que muchas gracias. Bueno, profe Jaime, le agradezco muchísimo y entonces luego le estaré compartiendo también la grabación. Mil gracias, que tenga feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.